Bueno, les doy la bienvenida a la guía número 4 de Excel Avanzado que trata acerca de las funciones de base de datos. La semana pasada estuvimos trabajando con funciones de conteo simple, de conteo condicional, que eran las funciones contar punto sí, sumar sí, promedio sí, contar si conjunto, sumar si conjunto, promedio si conjunto. Estas funciones de base de datos también nos permiten a nosotros hacer conteos condicionales, sumas condicionales, promedios condicionales, pero además nos permiten hacer 9 funciones más. Por ejemplo, encontrar el valor máximo de un rango que cumpla con ciertas características, encontrar el valor mínimo, sacar una desviación estándar, sacar alguna varianza, una varianza poblacional, cosas así. Las funciones de base de datos que provee Excel hasta la fecha son 12. ¿Ya? Nosotros, con lo que yo les voy a enseñar, ustedes van a quedar capacitados para poder trabajar de una sola vez con las 12 funciones de base de datos. ¿Por qué? Porque todas las funciones de base de datos se escriben de la misma función. Para empezar, todo el nombre de cada una de ellas comienza con el prefijo BD como abreviatura de base de datos. Después de BD ponemos BD suma, BD promedio, BD despesta, BD extrae, etc. El primer argumento que tú le pasas va a ser la base de datos. Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Cuál es el nombre del campo sobre el cual recae la acción que indica el nombre de la función? Y por último, ¿cuáles son los criterios? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que satisfacer los valores de la tabla para que podamos trabajar con ella? Entonces vayamos a la hoja que se llama ejemplo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo guiado, como lo dice el título de esta hoja, porque una de las cosas que más puede complicar a los estudiantes es la parte de la formulación de los criterios. Bueno, tenemos acá un rango. Ese rango lo vamos a seleccionar, lo vamos a transformar en tabla. Ustedes ven que la tabla quedó horrible. Vamos a estilos rápidos, claro, ninguno. Botón derecho acá, establecer como predeterminado. Y le voy a colocar como nombre. Y le vamos a colocar acá un nombre a esta tabla. ¿Ya? Entonces, le voy a llamar en vez de funciones. ¿Ya? Simplemente por ponerle un nombre. En la columna de la edad, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la edad de cada uno de los pacientes. Aquí ustedes tienen una serie de RUN, nombre, apellido paterno, materno, género, una comuna, fecha de nacimiento, la previsión de salud, con qué especialista se fue a atender y cuánto fue lo que pagó por el bono. Tenemos que calcular la edad de cada paciente. La edad de cada paciente, como ustedes recordarán, se calcula única y exclusivamente con la función si fecha, si es que lo quieren hacer rápido. Van acá al nacimiento, punto y coma, hoy, punto y coma, y le ponemos Y entre comillas dobles. Esta parte yo sé que la estoy haciendo un poco rápido porque es un tipo de ejercicio que nosotros hemos desarrollado muchas veces. Entonces ya es tan mecánico como seleccionar el rango, hacer control T, el estilo claro ninguno, predeterminarlo y colocarle el nombre a la tabla. Bueno, ponemos la fórmula y de todas maneras yo se las voy a compartir en el chat. Ya, entonces, una vez que tenemos calculada la edad, vamos a proceder entonces a revisar las preguntas de este ejercicio. En la parte A, nos dice, cuente la cantidad de pacientes que sean de Talcahuano y que tengan de 30 años hacia arriba. Aquí claramente estamos involucrando acá varios criterios. Por una parte, me están diciendo que los pacientes sean talcahuanos. O sea, ese es un filtro que tendrá que ver con la procedencia de los pacientes y que tengan de 30 años hacia arriba. Cuando hablamos de 30 años hacia arriba, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Como un mayor o como un mayor igual?
Como tenemos que trabajar con funciones de base de datos, yo les voy a enseñar un procedimiento. Vamos a ir a la tabla y ustedes tienen que hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todos los encabezados de la tabla, así como se los estoy mostrando. Posteriormente, esos encabezados, una vez que ustedes lo han seleccionado, los copian. Le doy control C. De ahí bajamos. Acá dice zona de criterios. ¿Sí? De bajito donde dice zona de criterios. Yo prefiero colocarlo acá. Encuentro que se ve más ordenado. Vamos para acá y ustedes simplemente pegan. ¿Bien? Después nos preocupamos un poco de ajustar los anchos de las columnas y todas esas cosas. Pero lo importante es que ustedes copien y peguen. Da lo mismo si ustedes al copiar y pegar les quedaron con los bordes, quedó con negrita, quedó con un fondo gris. Da exactamente lo mismo. Para efectos de las funciones de base de datos, lo único que importa, lo único que cuenta es que aparezcan los textos. ¿Ya? Los títulos son súper importantes en este caso. Yo voy a tomar todo esto y le voy a colocar los bordes. ¿Ya? Seleccionamos, nos vamos acá arriba y donde dice todos los bordes, se lo marco más que nada para que me quede más ordenado. ¿Qué dice acá? Cuenta la cantidad de pacientes que sean de Talcahuano. Ah, ya. Entonces, Talcahuano obviamente tiene que ver con el atributo de la columna, ¿cierto? De la comuna en donde vive el paciente. Entonces, vamos a poner acá Talcahuano. Por otro lado, me dice que tenga de 30 años hacia arriba. Ah, ya. Entonces, yo quiero que la edad sea mayor o igual que 30. Así nomás. ¿Ves? Me podrán decir ahora, profe, ¿y qué pasa con todos los criterios que están ahí? ¿No vamos a escribir nada ahí? No, por la sencilla razón de que el enunciado solamente se está centrando en la comuna de Talcahuano y que la edad de los pacientes sea mayor o igual que 30. El resto de los atributos los dejamos en blanco como una forma de señalar de que sobre ellos no pesa ninguna condición. Hasta ahí, se va entendiendo la explicación? Entonces, chicos, vamos a ir ahora a la segunda parte, que es la respuesta final. La primera parte de estos ejercicios con base de datos es que ustedes seleccionen por completo los títulos de la tabla. Ustedes pescan los títulos, los copian. Tomamos aquí los títulos, los copio y me los llevo a la zona de criterios. Posterior a eso, establecemos los criterios que nos solicita el ejercicio. Fíjense que acá nos decían que sean de Talcahuano y que tengan de 30 años hacia arriba. La letra I es súper importante en este tipo de ejercicio. ¿Ve? La letra I es muy, muy importante. La letra I. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con la letra I, significa que todos los criterios se tienen que escribir hacia el lado, como ustedes ven acá. Talcahuano y mayor o igual que 30. Los criterios yo los voy escribiendo hacia el lado. Todos los criterios van hacia el lado. Eso es cuando estamos trabajando con la letra I. Cuando sea con la letra O, los criterios se van a escribir hacia abajo. Pero de ahí vamos a llegar a un ejemplo sobre eso. Bueno, respuesta final. Cuente la cantidad de pacientes. Entonces vamos a ir acá. Vamos a poner BD. Y ustedes ven que aparecen aquí una serie de resultados. A mí me interesa un conteo, así que voy a empezar a escribir así como contar. Pero observen ustedes una cosa. Acá me aparecen dos opciones. Una que dice BD contar. Y en la especificación reza así. Cuenta las celdas que contienen números en el campo de registro de la base de datos. O sea, el BD contar te cuenta las celdas que tienen números.
Y la función B de contará, como dice acá, cuenta el número de celdas que no están en blanco. Es algo así como la función contar y la función contar A, que nosotros vimos hace un par de semanas. Yo les recomiendo que si van a trabajar con funciones de base de datos y tienen que hacer algún conteo condicional, ocupen la función BD contará. Porque la función BD contará, lo único que le interesa es que las celdas no estén en blanco. Y como ustedes pueden ver, este rango se encuentra completamente lleno. Así que, así que por esa razón la puedo usar con confianza. La función BD contar igual les va a funcionar, pero con la diferencia de que la columna sobre la que ustedes quieran aplicar el conteo esté con números. Si ustedes seleccionan una columna como el RUN, el nombre, el apellido paterno, el materno, género, comuna, predicción especialista, el resultado les va a dar automáticamente 0, porque esas columnas no tienen números, ¿ya? Así que, ojo con eso. Bueno, BD contará. El primer argumento se llama base de datos. Y con la base de datos ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque no es cosa de llegar y escribir la base de datos, sino que hay que tener acá un cuidado muy especial con la manera en cómo se especifique. El nombre de la tabla se llama BD funciones. Entonces ustedes pueden apreciar acá lo siguiente. Cuando yo escribo BD funciones y aprieto el tabulador, se van a dar cuenta de que Excel ha seleccionado con color celeste toda la tabla. ¿Bien? O sea, ha seleccionado todos los datos de la tabla. Cuando ustedes vayan a trabajar con funciones de base de datos, no se tienen que conformar con que solamente Excel les marque los datos propiamente tal que tiene la tabla, sino que además tienen que pescar los datos y los títulos de las tablas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el primer paso tuvieron que copiar los títulos de la tabla. Y resulta que los títulos desempeñan un papel fundamental a la hora de que la función se ponga a analizar de manera interna los campos, los atributos de la tabla que cumplen con las condiciones que ustedes les dan. ¿Cómo se especifica toda la tabla? Ustedes tienen que abrir corchete y, como habrán recordado, siempre nosotros seleccionamos una columna en particular, que sea el nombre, apellido paterno, materno, género, qué sé yo. Pero en esta ocasión, cuando tenemos que seleccionar por completa toda la tabla, ustedes tienen que apuntar directamente al hashtag que dice todo. Entonces lo marcan. Así, gato todo. Y cerramos el corchete. ¿Cuál es el efecto de haber seleccionado todo? Yo voy para arriba y se dan cuenta que en este momento no solamente me ha marcado los datos que teníamos en color celeste, sino que además la selección llegó más allá de eso, porque permitió abarcar todos los títulos de la tabla. ¿Ya? ¿Dónde se caen generalmente? En esta parte, en no ponerle todo. ¿Ya? Ojo con eso. Punto y coma. Acá nos dice el nombre de campo. ¿Qué es eso del nombre del campo? El nombre del campo en las funciones de base de datos se refiere a cuál es el nombre de la columna sobre el cual yo quiero hacer la acción de contar. Como la función dice BD contará, en el fondo es en qué columna de esta tabla yo quiero aplicar el conteo. Cuando se trata de contar, ¿ya? Yo me atrevería a decir que estamos en el caso más fácil de todos, porque en el contar da lo mismo cuáles son los elementos que ustedes seleccionan, ¿ya? Y eso yo se los voy a mostrar gráficamente a través de un filtro, una vez que terminemos este ejercicio. Ustedes pueden apreciar de que yo tengo en total, tenemos aquí 11 atributos. Quiere decir que yo tengo 11 elementos para poder elegir.
Yo puedo contar los RUN, nombre, apellido paterno, materno, género, común, nacimiento, previsión, especialista, edad o bono. Yo puedo seleccionar el que quiera. Por lo tanto, tenemos acá 11 maneras distintas de resolver el ejercicio. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el del nombre. Entonces, cuando dice nombre de campo, ustedes tienen varias posibilidades. Una, que escriban el nombre del campo entre comillas dobles, así como lo estoy poniendo. Otra posibilidad, que creo que es mucho más segura, es que ustedes seleccionen alguna celda que contenga el nombre del campo. Por ejemplo, para el caso de mi computador, marqué la celda K46. ¿Por qué? Porque en K46 está almacenada la palabra nombre. Profe, ¿y por qué eligió la palabra nombre y no eligió el RUN? Simplemente porque tenía 11 alternativas y quise escoger el nombre. Es simplemente porque lo quise hacer así. No hay ninguna razón de fondo. Es casi como decir, porque sí. Punto y coma. Ahora nos dicen los criterios. Ah, ya. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a emplear para poder hacer este conteo condicional? Y el criterio, chicos, corresponde al rango que hemos construido nosotros en la zona de criterios. Cuando hablamos de los criterios nos estamos refiriendo a todo este rango. No es solamente no es solamente la fila de abajo, sino que ustedes tienen que tomar también la fila superior. ¿Ya? El criterio tiene por lo menos dos filas. Entonces, donde dice rango de criterios, nos vamos al RON, seleccionamos tal bono y marcamos una fila hacia abajo. Vale decir, según este esquema, estamos entre J46 y T47. Cerramos entonces el paréntesis y le damos Enter. Y nos da 7 pacientes. Antes de avanzar con la comprobación de este resultado, me gustaría saber si es que a ustedes les quedó alguna consulta. Veamos qué nos dice el chat. Perfecto, entonces tenemos 7 pacientes. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? A través de un filtro. Comuna Talcahuano, edad mayor o igual que 30. Miren, voy a ir para acá arriba, voy a seleccionar la comuna. Esto es para comprobar. Marco Talcahuano. El resto las dejamos sin marcar. Y aquí donde dice edad mayor o igual que 30, filtros de número, mayor o igual que, le ponemos 30. Aceptar. Miren, y ahí tienen ustedes el recuento de los 7 elementos que teníamos. Entonces, ¿por qué yo les decía que cuando ustedes cuentan, da lo mismo? Porque resulta que cuando yo ya he aplicado el filtro de la comuna y de la edad, quiero que se fijen en esto. Si yo marco la columna del RUN, miren por favor acá abajo nomás todo lo que va sucediendo. Aquí vamos a hacer una flecha que apunte directamente hacia el recuento, para que eso sea lo único que ustedes estén mirando en este momento. Fíjense, aquí yo tengo el recuento que me da 7. Si yo marco eso, me va a dar 7. Si yo selecciono todos los nombres, me va a dar 7. Todos los apellidos paternos me va a dar 7. Apellidos maternos, 7. Género, 7. Comuna, 7. Tenemos acá los nacimientos. Bueno, aquí me da 7. Lo que pasa es que como los nacimientos son fechas, Excel aquí lo sumó, pero créeme que igual da 7. Previsión 7. Especialista 7. Y la edad y el bono también nos va a dar 7, nos da como resultado 7. ¿Ya? Por eso es que cuando estamos trabajando con funciones de base de datos da exactamente lo mismo cuál sea el campo que nosotros seleccionemos, porque los resultados siempre van a ser iguales cuando se trate de conteo.
¿ya? Ya sea con un BD contar, un BD contará, una cosa es así. Para que ustedes me crean que lo del BD contará, no, que con el BD contar, por ejemplo, esto no es mentira. Si yo selecciono, por ejemplo, con el BD contar y le digo que me cuente los nombres, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esa función solamente te va a buscar números. ¿Ya? Por eso yo les recomiendo que se vayan a la segura y trabajen siempre con BD contar A. Bueno, sigamos con esto. En la parte B, cuente la cantidad de pacientes cuyo apellido paterno contenga la letra O, que sean de coronel y que hayan nacido antes del 5 de junio de 1990. Ya. Primero, antes de volverse loco ahí, copiando y pegando y metiéndole fórmulas, analicemos qué es lo que nos están pidiendo. Nos piden que el apellido paterno contenga la letra O, ¿ya? Que el compadre sea de coronel y que haya nacido antes del 5 de junio de 1990. Entonces vamos a ir viendo aquí algunas cosas. Que el apellido paterno contenga la letra O significa esto, significa ese criterio. Que la O, que haya algo antes de la O y que haya algo después de la O. ¿Qué es lo que puede haber antes de la O? Cero o más símbolos. ¿Y qué es lo que puede haber de la O? También cero o más símbolos. Asterisco o asterisco significa que contenga. Por otro lado, que sea de coronel es un filtro que tiene que ver con la procedencia, y que en este caso está relacionado con la columna que se llama comuna, y que hayan nacido antes del 5 de junio. Y que hayan nacido antes del 5 de junio significa que la fecha de nacimiento es anterior al 5 de junio de 1990. Es un atributo que tiene que ver, obviamente, con el nacimiento de esta persona. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos analizado cuáles son las características, los criterios que queremos aplicar, debemos eh, ver ahí la manera algebraica de poder especificarlo esto en Excel. ¿Ven? Entonces, una vez que yo ya tengo más o menos claro ese plan de ataque, entonces ahí recién empiezo a hacer todo este cuento empezamos a trabajar directamente con las funciones de base de datos. Dice así. En primer lugar, acá dice zona de criterios, ¿ya? Antes de meterle acá alguna fórmula, antes de meterle cualquier cosa, ustedes tienen que seleccionar los títulos de la tabla. Entonces, vamos para acá arriba, selecciono los títulos de la tabla y los copio, ¿ya? Así tal como lo estamos haciendo ahora. Otra opción, ¿ya? Otra opción que a mí igual me gusta hacerla, que es como más floja, que es esta, que es tomar el rango que ya habíamos hecho arriba y lo copio y me lo traigo para acá. ¿Ya? Podrían haber seleccionado solamente la parte de arriba, lo hubiesen copiado y acá lo hubiesen pegado. El resultado obviamente que es el mismo. Yo le coloco todos los bordes simplemente porque me gusta que la tabla quede presentada de esa forma, pero eso no influye para nada, por supuesto, en el resultado final. En la parte B dice cuente. ¿Ya? La palabra cuente, en este caso debería ser sinónimo de alegría, sinónimo de gozo, porque contar es la cosa más fácil que hay la cosa más fácil que hay en el mundo de las funciones de base de datos. ¿Ya? Coloquen acá en el chat, por favor, ¿qué función utilizarían? Si pondrían el BD contar o usarían el BD contar A. ¿Cuál de las dos utilizarían y por qué? En este caso nos piden contar la cantidad de pacientes. ¿Ya? Yo primero copio acá
copiamos acá los títulos de la tabla y empezamos a establecer los criterios. De ahí me voy a preocupar de ver si es que esto es, si esto va a ser un contar o un contará. Cuente la cantidad de pacientes cuyo apellido paterno contenga la letra O. Entonces, si me están hablando del apellido paterno, por supuesto que el criterio lo tengo que especificar debajo de esa columna. Entonces, le vamos a poner asterisco o asterisco. Que sean de coronel. Ah, ya. Que el paciente sea de coronel significa que ponemos coronel. Y que hayan nacido antes del 5 de junio de 1990. O sea, en el nacimiento sea menor que el 5 de junio de 1990. Ojo, que yo le pongo menor que 5 de junio y no menor igual. ¿Por qué? Si hubiese sido menor o igual que el 5 de junio, en el enunciado me tendrían que haber dicho que hayan nacido el 5 de junio de 1990 o en una fecha anterior a ella. ¿Ya? Esa es una forma de decir menor o igual. Pero acá me dicen que hayan nacido antes. Y la palabra antes se traduce en este caso como un menor. Bueno, acá tenemos especificado entonces los criterios. Entonces, en la respuesta final voy a colocar igual BD con. Ya. ¿Qué es lo que yo voy a contar definitivamente? Yo tengo dos opciones. Podemos trabajar con contar o BD contará. Si yo uso BD contar, entonces la columna sobre la cual yo quiera hacer la acción de conteo tiene que tener solamente números. ¿Ya? Nada más que eso, puros números. El problema está en que me puedo equivocar, por supuesto. En cambio, la función contará, lo único que le interesa es que la columna no tenga celdas en blanco. Y eso es lo que usted precisamente necesita. Porque si se fijan, toda la tabla está completamente poblada. La tabla está llena de datos. Por lo tanto, yo puedo elegir la columna que a mí se me antoje. Repito, ¿por qué? Porque ninguna columna tiene celdas en blanco. Y al contar le da lo mismo si la columna tiene números, tiene palabras, fechas, horas o valores lógicos. Lo único que le interesa es que no esté en blanco. Así que por esa razón utilizamos contar. Ya, la base de datos. Lo voy a poner aquí en vez de funciones. ¿Ya? Pero cuando yo estoy trabajando con funciones de base de datos, yo no puedo llegar a escribir el nombre de la tabla. Si yo pongo el nombre de la tabla, voy a estar mal porque estoy dejando afuera a los títulos de la tabla. ¿Ya? Entonces, para incluir los títulos, haremos corchete, gato, todo, listo. Seleccionen ustedes la palabra, el hashtag todo. ¿Ya? Y con eso están indicando de que quieren hacer la tabla por completo. ¿Sí? Perfecto. Punto y coma. El nombre del campo. Ya. ¿Cómo se llama? Ya, y aquí una cosa muy importante. ¿Cómo se llama la columna sobre la cual yo quiero hacer recaer esta acción? Yo quiero contar los RUN, el nombre, los apellidos, el género, la comuna, el nacimiento, previsión. ¿Con cuál columna quieren ustedes trabajar? Póngala ahí en el chat, por favor. Entonces, teniendo 11 opciones, vamos a elegir el RUN. Recuerden que RUN ustedes lo pueden escribir así, lo podemos escribir así, o bien podemos marcar una celda que diga RUN, que puede ser J61. Podríamos haber marcado esta otra celda. Da lo mismo, lo importante es que diga RUN. O si no, para hacerlo más rebuscado todavía, podrían marcar la celda que dice RUN en el encabezado. Pero les va a quedar una tremenda cosa. ¿Con cuál de todas las opciones nos quedamos? Con la que se haga más fácil, ¿no? Yo encuentro que esa
Es mucho más simple porque está al alcance de la mano, literalmente. Punto y coma. Ahora nos dice mi amigo cuáles son los criterios, ¿ya? Que yo tengo que seleccionar. En todo caso, los criterios tienen que ver, obviamente, con este rango que nosotros hemos marcado ahora. Entonces, seleccionamos, pum, pum, y tenemos acá nuestra flamante fórmula. Le damos copiar, pegamos, y aquí nos da 0. Les dio 0, ¿no, chicos? El número 0 es un valor que generalmente a uno lo mueve a confusión, porque uno se dice, pero ¿cómo me va a dar 0? ¿Mm? Es como que hay algo que está malo, ¿cierto? Porque no me puede dar 0. Porque si me da 0 es porque obviamente puse algo mal, qué sé yo, o cualquier cosa. Comprobémoslo rápidamente. Entonces, el apellido paterno yo quiero que contenga la letra O, que contiene, en este caso, la letra O. Ya, aquí tenemos hartos pacientes. Estamos buscando ahora la comuna. ¿Y qué es lo que se van a dar cuenta ustedes? Concepción, San Pedro, Talcahuano, que Coronel no aparece. Entonces, como no aparece Coronel, quiere decir que ya no tenemos ningún dato. Por mucho que tengas pacientes que hayan nacido antes del 5 de junio de 1900, ¿eh? Independiente de eso, si ya no hay ningún compadre que haya nacido en la comuna que me están pidiendo, entonces el resultado va a ser 0. Nada más ni nada menos que eso. Vamos a ver acá la letra C. Dice así: calcule la edad máxima de los pacientes que sean de San Pedro y que tengan una previsión de ISAPRE. Perfecto. Entonces vamos acá a marcar los criterios y toda la cosa. Por una parte nos piden calcular la edad máxima. Cuando nos dicen calcule, por ejemplo, el promedio, calcule la suma, calcule la desviación estándar, calcule la varianza, calcule la edad máxima, calcule el valor mínimo, cosas así, eso significa que el nombre de la función va a ser igual a, va a ser b de max, puede que sea b de min, puede que sea b de suma, puede que sea b de promedio, etc. Aquí me están diciendo de manera muy camuflada que tenemos que invocar el nombre de alguna función de base de datos. Por otra parte, me están diciendo que los pacientes sean de San Pedro. Yo creo que estaremos de acuerdo que el hecho de ser de San Pedro alude en este contexto a la comuna de procedencia de cada uno de ellos, ¿ya? Que sean pacientes de San Pedro y que tengan una previsión de ISAPRE. Ah, ya. Entonces el tema de la previsión de alguna forma lo vamos a encontrar en alguna de las columnas porque eso todavía no lo hemos trabajado. Entonces, en primer lugar tenemos que especificar la zona de criterios. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos había dicho el profe? Que tenemos que tomar todos los títulos de la tabla y que esos títulos de la tabla los teníamos que copiar y pegar. Perfecto. Pero si ya me doy cuenta, en la parte A y B ya habíamos tomado esos títulos. Entonces, ¿para qué voy a desgastar innecesariamente mi dedo y la rueda del ratón en llegar hasta arriba y seleccionar todo esto si yo perfectamente puedo seleccionar los mismos títulos que están un poco más arriba? Obvio. Así que vamos a tomar entre el RUN y el bono. Vamos a copiar. Vamos a bajar. Y donde dice zona de criterios. Profe, la zona de criterios, ¿la podemos empezar a copiar en esta celda o tiene que ser en esa celda? Puede ser en la celda que ustedes quieran. Y vamos a pegar. Listo. Ahí está. Después de eso, le pongo aquí los bordes para que esto se vea mejor. Ya. Me pide, calcule la edad máxima de los pacientes. Aquí no me están especificando ningún criterio, me están diciendo en el fondo
¿Qué es lo que nos están pidiendo con este ejercicio? El valor de la edad máxima de los pacientes, tales que su procedencia sea de San Pedro. Perfecto, entonces vamos acá a la comuna y vamos a poner San Pedro. Miren qué fácil, San Pedro. Y que tengan previsión ISAPRE. Perfecto, entonces donde dice previsión, usted viene y le escribe ISAPRE. Listo, y le damos Enter. Entonces con eso nosotros hemos logrado especificar los criterios sobre los cuales queremos hacer este recuento. En la parte de la respuesta final empezamos a elaborar entonces la fórmula. Ponemos igual BD. En este caso no nos están pidiendo un conteo. En la parte A decía cuente la cantidad de pacientes que tanto, tanto, tanto. En la parte B cuente la cantidad de pacientes que tanto, tanto, tanto. Pero en la parte C nos dice calcule la edad máxima. Entonces cuando nos hablan ya de la edad máxima, ya la cosa no es conteo, sino que es encontrar un valor máximo. Por lo tanto, así por simple intuición, la función que vamos a emplear se llama BDmax. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, en este caso, el valor de la edad máxima de los pacientes. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver acá. La edad máxima se corresponde con esto, con lo que les coloqué acá con la flecha. Entonces tenemos la edad máxima. Base de datos. Lo que tiene de encachado estas funciones es que siempre ocupan los mismos 3 argumentos. Así que por eso, entender una, en el fondo, les permite a usted automáticamente entenderlas todas, porque siempre son de la misma forma. Base de datos. ¿Cuál es la base de datos sobre la que yo voy a trabajar? El nombre de la tabla, de funciones. Ah, y lo podemos dejar así, profe, ¿no? No, no se puede dejar así, de esa forma. ¿Por qué? Porque si tú le pones B de funciones, vas a tomar solamente la parte de los datos, que es la que está marcada aquí con color celeste. La que a mí me interesa destacar es no solo los datos, sino que además los títulos que tiene esta tabla. Entonces, vamos a bajar. Abrimos corchete y buscamos por acá, chicos, donde dice todo. Y ahí le ponemos el corchete que cierra. B de funciones todo. Comprobación, acá lo tienen. ¿Ven? Súper fácil. Después, punto y coma. El nombre del campo. Cuando estamos trabajando con las funciones de conteo, resultaba súper fácil, por ejemplo, indicar cualquier columna, porque independiente de la columna que ustedes seleccionaran, el resultado te iba a dar igual cuando estamos usando el contar a. Pero cuando estás trabajando con funciones que no son de conteo, como funciones de máximo, mínimo, suma, promedio, producto, varianza, desviación estándar, etcétera, etcétera, tú tienes que seleccionar con pinzas el nombre del campo. No es cosa de llegar y poner, por ejemplo, run. No. Tengo que determinar sobre quién va a recaer la acción de hallar el valor máximo. Entonces, para eso tengo que leer con mucha calma el enunciado del problema. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Calcule la edad máxima. Edad, 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 edad. Y la palabra edad está ahí, edad. Y la edad de la persona está en una columna que se llama edad. Entonces, cuando a mí me digan cuál es el nombre del campo, yo tengo que marcar el título de la columna sobre el cual yo quiera ejercer la acción de encontrarle el valor máximo. Así que le marcamos edad. Para el caso de mi computador, eso está en la celda S75.
¿ya? S75, punto y coma. Y ahora dice los criterios. Ah, ya. Con la parte de los criterios, cuando ahí nos preocupamos de que la comuna sea de San Pedro, que tengan ISAPRE, o bien cualquier otra condición que nos interese. Entonces le vamos a marcar aquí rápidamente este rango, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que yo he visto, ya basándome en los últimos años que he dictado la asignatura? En donde se equivocan generalmente los estudiantes es en esta parte. Cuando especifican los criterios, marcan, por ejemplo, solamente la parte de abajo. Ahí estamos súper mal. O marcan la de arriba, ¿ya? No, en la parte de los criterios se tienen que incluir ambas filas. Si no las incluyen, esto no les va a funcionar. Vamos a ir al chat, pero antes vamos a colocar en pausa la grabación. Reanudamos entonces la grabación de la clase. Ya, nos dio 73 años. Comprobemos esto. ¿Cómo se puede comprobar? A través de un filtro. Comuna San Pedro, previsión ISAPRE. Vamos para arriba a nuestra tabla donde dice comuna. Marcamos San Pedro, porque es la que yo quiero destacar, y que la previsión sea de ISAPRE. Perfecto. Bueno, y acá, ¿qué tienen ustedes? Es la edad. Acá nos quedan apenas 5 números, pero entre esos 5 números tenemos que encontrar el valor máximo. Y así, por simple inspección, claramente nos da 73 años. Así que estamos bien con el resultado. Lo que ustedes nunca, pero jamás pueden hacer es empezar a responder este tipo de preguntas basándose solamente en un filtro. Como que apliqué el filtro y al ojo vi que eran 73 y yo voy y escribo 73. ¿Ya? Esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que no tuvieron clase conmigo el semestre pasado. Todos los ejercicios se tienen que responder con fórmulas, ¿ya? No hay nada que se pueda sacar así como a logímetro, así como que se ve al tiro que son 73. ¿Ya? Si no hay un respaldo en fórmulas, significa que el ejercicio derechamente está malo, aun cuando el resultado que obtuvieron al ojo esté bueno. ¿Ya? Muy importante eso, tenerlo en cuenta. Bueno, hay otra cosa que tienen que tener mucho cuidado, que es la siguiente. ¿Qué nos dice Joaquín? Sin ningún punto. No, eso no lleva puntaje. ¿Ya? Si no hay fórmula, no hay puntaje. Porque recuerden que ahora ya estamos trabajando con Excel avanzado. ¿Ya? Entonces, yo tengo que garantizar de alguna forma de que ustedes tienen ese nivel. Y por lo tanto, la exigencia ya es mucho mayor que la del semestre pasado. Bueno, aquí por ejemplo cuando escribimos la comuna, ustedes ven que yo escribí así como San Pedro, así como todo muy bonito. Yo les apuesto que más de alguno puede que haya puesto San Pedro todo con minúsculas y que igual les haya resultado. Pero tienen que tener en cuenta algunas sutilezas que tienen estas funciones porque les pueden inducir errores. Después de San Pedro, hagan cuenta que yo pongo un espacio en blanco después del lado y aprieto Enter. Automáticamente me va a decir 0. Si yo le pusiera un espacio en blanco después de la O. ¿Por qué? Porque resulta que esta función va a buscar si que existe alguna columna, algún valor dentro de la comuna que sea San Pedro, pero con un espacio en blanco después de la O. Y resulta que San Pedro no venía con el espacio en blanco. Son cosas distintas. Y por ser cosas distintas, genera un resultado diametralmente opuesto entre uno y otro caso. Por eso hay que tener mucho ojo en la manera en cómo uno escribe, ¿ya? O por ejemplo, si se me pasa a llevar por ejemplo, algún espacio en blanco, nada raro que vaya a llegar un resultado que no es el esperado. Supongamos que a última hora se me ocurre agregar el criterio del género. Por ejemplo, ¿cuál es
la mujer que viene de San Pedro, que tiene previsión ISAPRE y que tiene la mayor edad entre ese lote. Entonces, donde dice género, podríamos escribir femenino, le doy Enter y me va a dar 0 años. ¿Por qué? Porque seguramente no hay ninguna mujer que cumpla con esos criterios. Ustedes pueden ir escribiendo criterios después de haber especificado la fórmula. Por ejemplo, en vez de comuna, San Pedro podríamos haber puesto coronel. Le doy Enter y me da 61. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte de los criterios era como un cheque en blanco. Aquí me da la posibilidad de que incluso yo pueda ir marcando, escribiendo otros valores que yo no los tenía considerados. Por ejemplo, en la parte del apellido paterno, podríamos buscar todos los apellidos que empiecen con, que contengan, por ejemplo, la letra G, como González, por ejemplo. Bueno, podríamos poner asterisco, G, asterisco, Enter, ¿ven? Y ahí automáticamente la función va a responder a ese nuevo criterio que yo acabo de especificar. Así que no porque yo escriba el criterio una vez, eso quiere decir de que ya no puede hacer algunos cambios a posteriori. ¿Ya? Se pueden hacer todos los cambios que yo estime convenientes. Vayamos ahora a la letra D. Dice así: cuente la cantidad de pacientes que tienen previsión FONASA y que hayan pagado por un bono que cueste entre 12.000 y 25.000 pesos. Entonces, antes de meterle mano a esto, analicemos qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Acá aparece la palabra maravillosa que es cuente. Cuando nos dice cuente, eso significa, eso debería ser un motivo de alegría, un motivo de gozo para ustedes, porque contar es lo más fácil que hay en Excel. Cuente. Significa que ustedes tienen chip libre para elegir la columna que ustedes estiman conveniente para trabajar. ¿Ya? Y eso es súper bueno. Después nos dice, la cantidad de pacientes que tienen previsión FONASA. Ah, bueno, como arriba era previsión ISAPRE, ahora es previsión FONASA. Listo, ya sabemos dónde tenemos que atacar. Que hayan pagado por un bono que cueste entre. La palabra entre. ¿Recuerdan? Yo le he dicho hartas veces, entre significa dos criterios. Es una I. Entre 12.000 y 25.000 pesos. ¿Qué significa eso? Yo creo que el valor del bono ya sea mayor o igual que 12.000 pesos y que el valor del bono sea menor o igual que 25.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta parte. ¿Ya? La palabra entre siempre involucra hacer una descomposición de dos criterios. Y siempre es así. Siempre. ¿Ya? Vamos con esto. En primer lugar, nos dice zona de criterios. Ah, profe, ¿y cuáles son los criterios que vamos a utilizar? ¿Dónde están los títulos de las columnas? Bueno, podríamos aprovecharnos y tomar toda la columna que tenemos arriba, o sea, toda la fila, perdón, copiar y luego pegar. Así nomás. Después le completamos los bordes para que se vea más presentable. De ahí nos dice, cuente la cantidad de pacientes que tienen previsión FONASA. Perfecto. Entonces dice previsión. Vamos para acá y le ponemos FONASA. ¿Ven? Igual como lo hicimos arriba con el ISAPRE, ahora escribimos FONASA. Y que hayan pagado por un bono que cueste entre 12.000 y 25.000 pesos. Perfecto. Que el bono cueste entre 12.000 y 25.000 significa que es mayor o igual que 12.000. Y acá, ojo con esto, sería maravilloso que yo pudiera escribir esto, mayor o igual que 12.000 y que pusiera menor o igual que 25.000.
Acá me voy a detener un poco porque me apareció un mensaje de que la conexión a internet estaba inestable. ¿Bien? Entonces voy a recapitular en caso de que no hubiese llegado bien ese mensaje. Que el bono sea mayor o igual que 12.000 y menor o igual que 25.000. El problema de acá, chicos, es el siguiente. Que toda esta parte que les estoy marcando no se puede escribir dentro de una celda. ¿Ya? Excel no tiene un analizador léxico que te permita a ti diferenciar que cuando tenemos la palabra ahí, significa que tiene que extraer un criterio y después tiene que sacar otro criterio. No, desgraciadamente no lo hace así. Entonces yo primero tengo que especificar que el bono sea mayor o igual que 12.000. Luego, el bono que yo tenía arriba, lo copio y lo vuelvo a pegar. ¿Ya? Ustedes pueden repetir el título de una celda, el título de la tabla las veces que sea necesario. En este caso yo lo voy a repetir porque yo quiero que el bono sea mayor o igual que 12.000 y que el bono sea menor o igual que 25.000. ¿Ya? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Cuando aquí me dice entre, la palabra entre, que ustedes pueden apreciar. Ahí, la palabra entre 12.000 y 25.000 se va a descomponer en esto. Entre 12.000 significa que sea mayor o igual que 12.000. Y 25.000 significa que es menor o igual que 25.000. ¿Ya? Pero eso nos obliga a nosotros a que yo tenga que poner acá el bono y que además lo tenga que repetir. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la especificación de los criterios que vamos a utilizar. Para el caso de la respuesta final, ¿cuál sería la función de base de datos que ustedes quieren colocar? Pónganlo en el chat, por favor. Signo igual, BD contará. Base de datos. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Corresponde al nombre de la tabla. Haremos gato. Todo. Ya esa parte es súper importante. Si yo no le pongo todo, significa que el resultado, desgraciadamente, va a estar todo mal. En ese caso, por supuesto que se puede rescatar algún punto, ¿ya? En términos de nota. Pero el resultado en sí está mal. Porque a la función no se le especificaron los criterios de la manera en cómo lo exige. Punto y coma. El nombre del campo. Cuando yo tengo BD contar, yo les comentaba hace poco que eso debería ser motivo de alegría, motivo de gozo, porque significa que yo puedo seleccionar el nombre del campo que yo quiera. Podemos contar RUN, nombre, apellido paterno, materno, todo lo que puedan haber ahí, los 11 casos, por la sencilla razón de que todas las columnas ya están llenas, ¿ya? Y el BD contara, no está de más recordarlo, que no le importa si es que hay números, si es que hay palabras, si hay fechas, si hay hora o valores lógicos. Le da exactamente lo mismo. Entonces, donde dice nombre de campo, yo voy a seleccionar simplemente el nacimiento. Simplemente porque lo tiré a la chunte nomás. Punto y coma. Y donde dice criterio, ¿dónde va a estar el problema? Va a estar acá. Los criterios, marcamos la fila de arriba y después hacemos shift y nos tiramos una para abajo. Y ahí tenemos entonces el criterio. ¿Ya? Muy importante, chicos. Muy importante que ustedes lo tengan, pero presente. Lo siguiente, ustedes tienen que seleccionar todas las filas de la tabla. Cerramos el paréntesis. Aquí tenemos entonces
B de contar. Enter. Y ahí tenemos entonces el resultado y la fórmula, por supuesto, que yo se las voy a compartir en este momento en el chat. Vamos acá a la parte E, a la letra E. Y con esa letra nosotros ya con esa letra nosotros terminamos la clase de hoy. Dice así: cuente la cantidad de pacientes, cuente. Ya cuando me dicen cuente, pucha, feliz porque es súper fácil contar. Podemos elegir la columna que yo quiera. Cuente la cantidad de pacientes cuya edad esté por sobre el promedio de edad general del listado. Ya. Primero vamos a ir acá a la zona de los criterios. Copiamos todo esto. Venimos para acá. Pegamos, ¿cierto? Y le colocamos los bordes para que esto se vea mejor. Veamos, acá dice bono y bono. Aquí, bueno, en realidad yo no quiero copiar los dos bonos, así que esto yo simplemente lo voy a borrar de ahí nomás porque no lo quiero tener repetido. Cuenta la cantidad de pacientes cuya edad esté por sobre el promedio de edad general del listado. Aquí es muy importante una cosa. Yo le pongo edad. Si a mí me dijeran que la edad fuera, por ejemplo, si el promedio de edad fuera 30 años, bueno, yo le pongo mayor que 30. Y ya está, y con eso tendríamos el resultado. Pero resulta que yo tengo que calcular el promedio de edad del listado. ¿Qué es lo que ustedes no pueden hacer? Yo voy a ir a la columna de la edad, marcamos todos los valores, y yo me voy a dar cuenta que el promedio de edad es de 49 años. Esto no se puede hacer en el certamen. Esto no se puede hacer. Ponerle edad mayor que 49. ¿Por qué, profe? Porque resulta que el 49 no tengo idea de dónde salió. Porque yo no tengo ninguna fórmula que justifique su procedencia. El 49 tiene que venir de alguna parte. Entonces, cuando se trata de encontrar un valor que se tiene que calcular a partir de una columna, en este caso el criterio se tiene que especificar así. En la parte de la edad siempre poníamos, por ejemplo, ya, mayor que 10, por ejemplo. Y estábamos listos. Pero aquí no hay ningún problema para que en la celda en donde yo tengo que especificar el criterio pueda escribir una fórmula. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero escribir? Quiero escribir el símbolo de mayor y que después de alguna forma se me calcule el promedio de la edad. ¿Ya? Fíjense que escribir algo como mayor que 10, mayor que 30, menor que 50 o lo que sea, es un texto para Excel, por el hecho de que aparece el símbolo mayor. Entonces yo puedo hacer esto. Podemos ir acá en la edad, le ponemos igual, comilla doble, ponemos el símbolo de mayor y a continuación le concateno. ¿Ya? Recuerden que el símbolo ampersand, que se hace con Shift 6, es una función de texto que se llama concatenar. Y que concatenar sirve para juntar fragmentos de texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a concatenar? El símbolo de mayor. Aquí vamos a hacer un zoom para que esto sea mejor. Ahí, mayor, le concatenamos el promedio. ¿El promedio de qué cosa? El promedio de las edades. Ah, ya. ¿Y cómo sacamos el promedio de las edades? Perfecto. Yo digo simplemente B de funciones. Y yo le digo, de usted me interesa calcular solamente el promedio de las edades. ¿Ya? O sea, tendríamos la función que les estoy mostrando en esta parte. Vamos a restablecer el zoom y esa misma fórmula que acabo de poner, yo se las voy a pegar en el chat. Perfecto. Entonces aquí me dice mayor que 48,9285,714 y salen otros decimales. A mí no me dicen que la edad la redondea a 0 decimal, así que el valor de la edad lo voy a dejar escrito tal como está ahí. ¿Ya?
tal como viene. Perfecto, y ahora viene la parte de la fórmula. Ponemos igual b de contar. En este caso, prefiero usar b de contar a porque es mucho más fácil. Base de datos se llama b de funciones. No puedo escribirlo así como viene, sino que tengo que poner el hashtag que dice todo. El nombre del campo. Cuando se trata de b de contar a, podemos seleccionar el campo que yo quiera. R107, porque el mouse lo tenía más cerca de ahí. Y criterios. Bueno, ¿cuáles son los criterios que yo voy a utilizar? Marcamos todo este rango. Repito, hay que marcar todas las filas del rango de criterios, incluyendo la de los títulos. ¿Ya? Los títulos es una de las pocas veces que se tienen que considerar. ¿Ya? Y en este caso, las funciones de base de datos nos exigen que hagamos eso. Le damos Enter y acá tenemos 16 pacientes. Chicos, con esto hemos terminado con la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo les voy a ver ahora en el chat si es que alguien tiene alguna consulta, pero para efectos de grabación, la clase llega hasta acá. Muchas gracias, que estén muy bien y será hasta la próxima sesión. Chao, chao.